los rayos gamma, que estamos empezando de derecha a izquierda, parece, o sea, los que son más pequeñas, su onda, su longitud de onda es más pequeña, pero es más frecuente quizás. Son las ondas de mayor energía, ¿no sé? Van a tener esta mayor energía porque van a ser más juntitas, pero con mayor energía, y la exposición a elevadas dosis de este tipo de radiación es nociva para nosotros, ¿ya? Estos rayos gamma son los que generan problemas, ¿no es cierto?, en las centrales nucleares, que si es que tienen un problema pueden liberar estos rayos gamma y pueden generar problemas en los seres vivos, ¿no es cierto?, llegando a matar sus células y por lo tanto matar su estructura interna y su cuerpo. Los rayos gamma se emplean, entre otras cosas, para la esterilización del instrumental médico y el tratamiento localizado de algunos tipos de cáncer. ¿No es cierto? Estos rayos gamma van a tener esta capacidad de destruir algunos microorganismos o algunas células, por lo tanto van a ser utilizados para la esterilización, ¿no es cierto?, que consiste en matar estas bacterias contaminantes que pueden existir en algunos instrumentos médicos. La idea es que si te van a aplicar un Bisturí esté descontaminado y no vaya a tener algún virus. Y también, ¿no es cierto?, para el tratamiento de algunos cánceres que van a tener estas células infectadas que van a ir aumentando, ¿no es cierto?, la infección a medida que van a ir contagiando más células. Por lo tanto, lo importante es destruir estas células y se hace a través de la exposición a rayos gamma, ¿no es cierto?, lo más conocido también como el tratamiento de los cánceres de mama, ¿no es cierto? Se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre. Pero cuando se exponen a esto, ¿no es cierto?, que son las quimioterapias, ¿no es cierto?, que son expuestos a estos rayos gamma que ayudan a la eliminación del cáncer y al final terminan siendo igual muy dañinas, ¿no es cierto?, para las personas, porque igual al final afectan a otras células, no necesariamente a las cancerígenas. Por lo tanto, igual dañan a las personas y es muy difícil resistir estas quimioterapias por su fuerte intensidad. Pero aún así logran ser una alternativa, ¿no es cierto?, para poder combatir a estas enfermedades. Profe, una consulta, ¿son las ¿Sí? quimioterapias o las radioterapias? Porque yo tuve cáncer el año Ya, a ver, 2014 y por eso le pregunto, ¿son las quimio? Porque pensé que eran las radioterapias. A mí me ahí hicieron de las me entró la duda. Yo tengo la duda si es que serían las quimioterapias o la radio. quimio, a uno se las hacen a través de un catéter. Yo hablo desde mi experiencia, ¿ya? ¿Ya? Un catéter que uno le tiene, acá yo lo tengo al lado izquierdo de mi brazo arriba, bajo la clavícula. Y la radioterapia es cuando uno la meten a esa maquinita que, si usted muestra la imagen, esa, hay una de quimio y hay una de radio, la que está al lado, la imagen que usted está presentando ahora. Por eso me entró la duda, porque la radioterapia es cuando uno la meten a la máquina y está todo el rato dando vueltas. La máquina de vuelta, no uno. En el Ya, mira, caso, ahí también aparece. en el A ver, caso la mío, que usa rayos gamma. A ver, vamos a tratar de aclarar al tiro esa dudita. A ver, ¿qué puse? Quimioterapia. No aparece acá. ¿por qué le digo? Las radioterapias son las que a uno le queman, le terminan y al igual que las quimio, matan las células cancerígenas, pero también le echan a perder muchas otras
células que hay muchas que se renuevan, pero otras ya quedan ahí mal. Claro, es que estos rayos gamma son bastante potentes y tienen esta capacidad, ¿no es cierto?, de destrucción de células, ya que lamentablemente no solamente destruyen Profesor, parece que las malignas, la quimio ¿sí? son fármacos y la radioterapia es la que dice usted. La radioterapia entonces sería con los rayos gamma. Sí, es Sí, lo que complementó la compañera, era lo que yo estaba tratando de decir, pero ella dio Tipos en de el clavo rayos, de la palabra. claro. Los fármacos son la quimio que a uno se lo inyectan a través de un catéter y la Mm, radioterapia cuando uno la mete en esa máquina que le hace la radioterapia, valga la redundancia. sí, ya, porque mi entonces la mamá también radioterapia estuvo. sería intensa también. Pero es que la quimio igual es grave, o sea, igual hay personas que se ven bastante afectadas, no sé si tienen caída del pelo también, Sí, pero por son uso de quimioterapia, ¿no? fármacos solamente. Ya, entonces son los fármacos que son los fuertes que producen también esta alteración. Entonces, en la La radioterapia, radioterapia chiquillos, también, profe. La radioterapia te quema la piel, te la quema en los se quema sectores la donde piel. hace la radio. Ya, de hecho, los rayos, ¿no es cierto?, que se producen por la exposición, ¿no es cierto?, a estos efectos nucleares, ya los rayos gamma son los más poderosos, ya existen otros tipos de rayos, pero los rayos gamma son los más fuertes y creo que son capaces, ¿no es cierto?, de atravesar incluso algunas murallas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado a esta exposición. Ya es lo que ha pasado a veces en algunos accidentes nucleares. Entonces, muy bien ahí, gracias por la participación, chiquillos. Eso es lo que se espera, ¿no es cierto? Que podamos ir discutiendo aquí algunas cositas que no todos manejamos bien, ¿no es cierto? Entonces, acá ahora vamos a hablar de los rayos X, que van a tener una menor longitud de onda, ¿no es cierto?, que los rayos gamma. Ya vamos a ir, o sea, no va a ir aumentando la longitud, el largo de la onda, pero va a tener menor intensidad, ¿ya? Entonces, aún se considera con mucha energía, ¿no es cierto? Y va a tener la capacidad de atravesar algunos tejidos, principalmente los blandos del cuerpo, o sea, la piel. La piel, ¿no es cierto?, la va a atravesar, por lo tanto, los huesos van a ser reflejados, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos va a servir para poder identificar alguna fractura, alguna lesión que tengamos por andar jugando a la pelota, por hacer algún deporte extremo, ¿no es cierto? O también algún accidente de trabajo que podamos tener y a través de estas rayos X, las famosas radiografías, podemos averiguar, ¿no es cierto?, la gravedad de la lesión, ya si es que necesita un yeso solamente o necesita alguna operación o no necesita nada, si es que no tiene solamente, si no tiene ni siquiera una trizadura. Por lo tanto son bastante útiles, ¿no es cierto?, en la detección de lesiones y enfermedades a la estructura ósea, ¿no es cierto?, algunas enfermedades de deterioramiento, ¿no es cierto?, en donde se van haciendo más delgados las uniones entre estos huesos, por lo tanto también generan bastantes dolores, ¿ya? A las personas, generalmente las mayores, van teniendo estos problemas, ¿no es cierto?, en sus huesos. Entonces, también muy útiles los rayos X, ¿ya? Atento a estos espectros, ¿no es cierto? Ya que la pregunta esencial se va a tratar sobre este tema, ya vamos a tener que explicar algunos de estos espectros electromagnéticos. Entonces, ahora pasamos al siguiente, ¿no es cierto? Los rayos UV, ya que estamos acá en color morado, ultravioleta, ya color violeta también, es una porción del espectro de mayor energía que es mayor energía que la luz visible, ¿no es cierto?, que es la que vamos a ver posteriormente a esta, y estimula, ¿no es cierto?, la producción de algunas vitaminas al incidir en la piel de algunos seres vivos, ¿no es cierto? Se han escuchado a veces que es bueno ponerse al sol para producir algunas vitaminas, eso es verdad, ¿no es cierto? Creo que es la vitamina, pues estoy seguro, la vitamina D, D parece que era la que se relacionaba con el sol, y les sirve, ¿no es cierto?, a los seres vivos para poder mantener su proceso, ¿no es cierto? Le va a servir a las plantas
importante, ¿no es cierto?, tanto para ellas. También dice, ¿no es cierto?, que una exposición mayor a este tipo de rayos es la vitamina D, sí, está bien. Ya vamos a salir a tomar vitamina D en este día soleado que tenemos, más ratito. Entonces, eso sí tiene un aspecto malo, ¿no es cierto? Cuando tenemos un aumento en la exposición a estos rayos, ya generalmente cuando no hay nubes también, cuando estamos en verano, podemos tener alguna afección, ¿no es cierto? Ya hay lo que a la larga podemos generar una probabilidad de contraer cáncer a la piel, ¿no es cierto? Que las células hayan tenido un desgaste mayor por la exposición al sol y pueda detonar, ¿no es cierto?, la generación de estas células cancerígenas, ¿no es cierto? En menor grado, ¿no es cierto?, va a generar algunas quemaduras que podemos solucionar durante unos días, pero siempre lo ideal, ¿no es cierto?, es tratar de seguir estas indicaciones que aparecen en las imágenes de acuerdo a la exposición que tengamos al sol, ¿ya? Sin duda es importante utilizar alguna protección, ¿no es cierto?, solar, eh, principalmente de los ojos, ¿ya? También en el caso si es que nuestra piel, ¿no es cierto?, está muy expuesta al sol, tenemos que usar bloqueador solar cuando los niveles estén sobre el 6 y el 7, y si los niveles están muy altos, sobre todo en algunas horas, ¿no es cierto?, estos niveles cuando el sol está en su máximo esplendor, ¿no es cierto?, en la hora de la tarde, de las 12, de las 3, es preferible, ¿no es cierto?, encontrarse bajo techo, ¿no es cierto?, en una sombra y no exponerse al sol, ya bajo ningún motivo, ¿no es cierto?, porque estos rayos pueden generar problemas de quemaduras en nuestra piel o de contraer cáncer, sobre todo si no usamos bloqueadores solares. Ya para los ojos también puede ser dañino, ¿no es cierto?, ya que nos damos cuenta, si es que miramos el sol un rato con nuestros ojos, nos genera un gran daño, por lo tanto, la ideal es evitar este contacto directo con él. A mí me pasó un problema con tema de pigmentación en los brazos, que estaba expuesta mucho al sol ¿Ya? y me dijeron que Digo como una tenía, alergia. sí, fue como una alergia y se fue, yo soy como triqueña y se fue tornando como blanquito. Y me dijo ¿Ya? que era problema por el sol, la exposición y el tema de la melamina. Claro, entonces la melanina es la que sufre ahí con los rayos UV, ¿no es cierto? Y produce esta pigmentación que te afecta, ¿no es cierto? Nada más no sufrías alguna picazón, ¿no? Sí, al contacto También. con el sol me daba picazón y me dijo que tenía que usar una crema y que, pucha, usar mangas largas nomás. Claro, Pero tratar de evitar. ahora se fue poniendo mi color normal, pero tuve harto tiempo con ese problema y usando crema. Claro, o sea, si te cuidas, podrías tratar de evitar que te haga tanto daño el sol, ¿no es cierto? Sí, igual había escuchado, hay personas que sufren esta alergia, ¿no es cierto?, al sol, les da este cambio de color de la piel o también alguna picadura, ¿no? ¿Cómo era? Te pica un poco, ¿no es cierto? Te dan ganas como de rascarte, no sé cómo lo había mencionado recién. Ya. Y nos faltó también mencionar que también estos rayos ultravioletas se pueden utilizar para desinfectar algunos instrumentos, ¿no es cierto?, como médicos o también en el tratamiento de alguna plaga de insectos. O sea, van a tener algún grado de dañino, ¿no es cierto?, que pueden destruir células, ya, o pueden afectarlas, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden afectar tanto a algunos microorganismos y a algunas plagas de insectos. Entonces, esto contra los rayos UV, muy comunes, ¿no es cierto? Y pueden generar bastantes problemas, así que hay que cuidarse de estos. Y pasamos ahora a la luz visible, ¿no es cierto? Luz visible porque nosotros la podemos ver. Todo lo que nosotros vemos es gracias a la luz. De hecho, cuando apagamos la luz, ya no vemos casi nada, vemos muy poco, ¿ya? Y lo que vemos porque igual entra luz un poco a nuestros ojos, ¿ya? O se ven reflejadas en los otros objetos. Y
¿no es cierto?, se van a caracterizar por ser una pequeña porción de este espectro electromagnético que vimos, ¿no es cierto? Acá tenemos otra imagen para no volver a la anterior. Todo el espectro es el que está acá, pero nosotros solamente vemos el que está acá, solamente el del medio más encima, y es un espectro limitado, ¿ya? Que se basa principalmente en la luz, ¿no es cierto?, que podemos observar. Va a tener una mayor energía que las ondas infrarrojas, que son las que vamos a ver a continuación, y ¿no es cierto?, son las más conocidas como los colores, ya que vamos a hablar también en alguna clase sobre la generación de estos colores y cómo se perciben, ¿no es cierto?, estos mismos. Ya cuando veamos los fenómenos de la luz, entre otras cosas Profesor, que una vamos a ver. consulta. ¿Sí? Cuando se produce un eclipse, ¿hasta qué ¿Ya? nivel llega más o menos? Porque no es visible para el ojo humano. Incluso hay gente que ha quedado ciega. Claro, es peligroso el tema, ¿no es cierto?, de observar el sol directamente. Ya ese es el problema principal con respecto a observarlo sin lentes, ¿no es cierto?, que el eclipse solar había que observarlo con lentes especiales, y es más que nada para protegernos el ojo, ¿no es cierto?, de estos rayos ultravioleta, ¿ya? Pero, a ver, aquí lo que iba a tu pregunta, se me fue. Igual, en todo caso, vamos a tener una clase sobre los fenómenos de la luz, ¿no es cierto?, que va a hablar de un poco de los eclipses, ya, pero más que nada se refiere a que igual podemos observarlo, si se puede observar sin lentes, pero te haría un poquito de daño, ¿no es cierto? Sobre todo si es que estás mucho rato viéndolo, te podría afectar los ojos y dejar ciego, ¿no es cierto?, como lo acabas de mencionar. Ya, por eso lo ideal es observarlos con lentes adecuados para no tener ningún problema. De hecho, uno utilizaba esos lentes y no te molestaba nada el sol y lo veías claramente. Pero al utilizar incluso los lentes de sol, ya te podía provocar algún daño porque no tenían toda la protección como para mirarlos directamente y por tanto tiempo. Ya, ahí que pasó el tren, le puse en silencio, no sé si se escucha mucha bulla. A ver, entonces vamos a seguir con la radiación infrarroja, ¿ya? Aquí, bueno, antes de pasar a la infrarroja, vamos a hablar un poquito de la luz visible, que me acuerdo que apareció en el video que vimos la clase pasada, ¿no es cierto?, que hay algunos animales que tienen un mayor espectro visible. Ya nosotros, como humanos, solamente tenemos estos espectros visibles, y eso va a variar, ¿no es cierto?, principalmente gracias a que van a tener nuestros ojos unas estructuras que también vamos a hablar en otra clase, sobre la estructura de los ojos, ¿no es cierto? Y estas estructuras van a hacer que nuestros ojos perciban ciertos colores solamente, mientras que otros insectos, otros animales, van a tener esta capacidad de tener más estructuras en sus ojos para poder ver otros colores, ¿ya? Principalmente. Entonces eso va a depender también de la capacidad del ojo que va a tener esta visibilidad, ¿no es cierto? Aquí lo estamos señalando más que nada del ojo humano, ya, pero van a haber algunos animales que van a tener un espectro mayor. Y, por ejemplo, acá tenemos también la radiación infrarroja, que son ondas que están asociadas a la transferencia del calor por radiación, ¿no es cierto? El calor de cada cuerpo va a generar una radiación, una onda, que va a ser percibida por algunos instrumentos principalmente ahora, ¿ya? O también, por ejemplo, algunos aparatos como los controles remotos, algunos controles de consolas, algunos sensores automatizados ahora que se utilizan bastante para algunas acciones, van a utilizar estas radiaciones infrarrojas para poder detectar quizás la presencia de calor, ya, por ejemplo, en algunas acciones, ¿no es cierto?, que vaya ingresando alguna persona, un sensor puede detectarla y puede avisar, ¿no es cierto?, que está ingresando alguien, o por ejemplo en la
en la industria de la fruta, ¿no es cierto?, pueden denotar que llegaron aquí algunos productos y que van a pasar a la máquina transportadora, ¿no es cierto? Por lo tanto, un sensor puede detectarlas y las puede hacer transportar, ¿ya? Entonces, así se pueden utilizar algunos controles remotos también, detectando el calor de algunos seres, ¿no es cierto?, que van a ir variando con respecto a otros de alrededor, ¿no es cierto? Y se observa, ¿no es cierto? Hay cámaras infrarrojas, ¿no es cierto?, ya como instrumento, y podemos observar lo que aparece acá, ¿no es cierto? Colores más rojos que van a detectar, ¿no es cierto?, la presencia de calor. Ya es muy utilizado también a nivel de cacería, ¿no es cierto?, para detectar el calor de algunos animales, o quizás en la guerra también para eliminar algunos enemigos. Entonces, ya llevamos bastante tipos de espectro, ¿no es cierto? Si vamos en orden, luz visible, infrarrojo, toca microondas y ondas de radio, y terminamos por ahora. Ya estamos súper bien en el tiempo, pero lo ideal también es que le dejemos tiempo para que trabajen la pregunta esencial, ya si es que no la han hecho. Entonces, después vienen las ondas denominadas microondas, que transportan mayor energía que las ondas de radio, ya como si se dieron cuenta, ¿no es cierto?, con las descripciones que hemos ido viendo, desde acá tenían una mayor energía, hasta acá que tenían una menor energía, ¿no es cierto? Pero si se fijan, la longitud de onda es más larga, pero acá se hace más intensa, más continua, pero más corta. Y ahí eso va generando, ¿no es cierto?, que sea más energética mientras nos hacemos más a la derecha. Por lo tanto, se consideran estas que tienen una menor energía que las anteriores, pero mayor que las ondas de radio, y que pueden ser utilizadas tanto en algunos microondas, como su nombre lo dice, ¿no es cierto?, en la señal de teléfono y en la señal de internet también pueden utilizar estas microondas. ¿Ya? Por lo tanto, son bastante utilizadas, ¿no es cierto?, en nuestro hogar, ¿ya?, para calentar algunos alimentos, para la comunicación, ¿no es cierto?, a través del teléfono y del internet. Ya el famoso Wi-Fi también. Y por último tenemos las ondas de radio, las cuales corresponden a las menos energéticas del espectro electromagnético. Ya son las que menos energía tienen, y son utilizadas para transmitir algunas señales de radio y de televisión, ¿ya? En astronomía, algunos aparatos como los radiotelescopios captan las ondas de radio procedentes de diferentes objetos, ¿ya? Las ondas de radio son bastante útiles, ¿no es cierto? Se utilizan, ¿no es cierto?, tanto para transmitir los programas radiales que dan programación, marketing, información, entre otras cosas, y utilizan, ¿no es cierto? Aquí quiero aclarar un punto que siempre está en constante debate, el tema de la instalación de algunas antenas, ¿ya? Si son antenas de radio, chiquillos, o de televisión, no deberían generar problemas a las personas, ya que, como podemos ver aquí, son las menos energéticas de todo el espectro electromagnético. Por lo tanto, no deberían causar problemas a las personas a nivel celular o otro problema que se pueda asociar, ¿ya? A veces se pensaba, ¿no es cierto?, que estas antenas podían afectar a las personas, generarles cáncer, y por esto que estamos viendo ahora, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que esta energía de las ondas de radio no es tan potente, por lo tanto no debería generar tantos problemas como podrían ser estas ondas de acá, ¿no es cierto?, que nos hemos dado cuenta que pueden generar problemas, principalmente desde las visibles en adelante ya pueden generarnos problemas si consideramos una larga exposición. Ya, por lo tanto, eso es un mito, ¿no es cierto?
un tabú, ¿no es cierto?, que se crea, ¿no es cierto?, ante la posible inminente instalación de alguna antena cerca de nuestras casas, ¿no es cierto? Pero más que nada que interferir en la forma, ¿no es cierto?, del paisaje, ya en la armonía del paisaje, no puede más que nada afectarnos mucho a nosotros. ¿Ya? Entonces son bastante útiles para la televisión, para la radio, por lo tanto, eh, son bastante importantes también. Entonces, preguntas complementarias para poder escucharlo ustedes, chiquillos, también, y poder ir viendo si es que vamos entendiendo estos espectros distintos de ondas, ¿ya? Entonces, número 1 dice: de las siguientes afirmaciones acerca de las ondas electromagnéticas, es incorrecto decir que, o sea, es falso decir que los rayos gamma tienen una mayor frecuencia que los rayos X. Frecuencia, ¿no es cierto? O sea, son más continuos. Letra B. Los rayos X tienen una menor longitud de onda que los rayos ultravioleta. O sea, los rayos X tienen una menor longitud, un menor largo de onda que los rayos ultravioleta. ¿Algo salió en el chat de una respuesta? La D. A ver, vamos a esperar, vamos a ir leyéndola un poquito. Los ultravioleta tienen mayor frecuencia que los infrarrojos. Ya, sí, eso también es verdadero. Este de acá también. Este de acá hay que revisarlo. Los microondas tienen mayor longitud de onda que las ondas de radio. Ya, parece que le dio en el clavo. Vamos a revisarla. Y la luz visible tiene mayor frecuencia que los infrarrojos. ¿Ya? Entonces, aquí hablamos con mayor frecuencia, chiquillos. Para recordar un poquito el concepto de ondas, cuando hablamos de mayor frecuencia, quiere decir que vamos a tener más sube y baja, ¿no es cierto? Más continuo, ya a medida que está a la derecha va a tener mayor frecuencia y a medida que está a la izquierda va a tener menor frecuencia. Y la longitud de onda va a ser mayor a medida que sea más a la izquierda y va a ser menor a medida que sea más a la derecha. Ya la longitud del largo de la onda es mayor acá, ¿no es cierto?, que acá. Entonces, en eso nos vamos a fijar, ¿ya? Y como vimos, ¿no es cierto?, parece que la letra D es la correcta, ¿no es cierto? Dice, los microondas tienen mayor longitud, mayor largo de onda que las ondas de radio. Parece que no es así, ¿no es cierto? Las ondas de radio tienen una mayor longitud de onda que las de microondas. Entonces no era la D. ¿O estoy equivocado? A ver. No, no sé. Por lo tanto, esa sería la incorrecta. Claro, está bien. Madre, que hay que ponerla incorrecta. Por lo tanto, está bien, ¿no es cierto? Esta es incorrecta, ya que al final las microondas tienen una menor longitud de onda que las ondas de radio. Todas las demás son correctas, ¿ya? Los rayos gamma tienen mayor frecuencia que los rayos X. Vamos a colocarlos. Rayos gamma están acá, ¿no es cierto? Tienen una mayor frecuencia que los rayos X, que van a ser un poquito más separadas estas ondas, ¿ya? Por lo tanto, estaba bien. Los rayos ultravioleta, estamos en la C, tienen mayor frecuencia que los infrarrojos. Los UV, ¿no es cierto?, van a tener mayor frecuencia que los infrarrojos. Muy bien. Correcta esa descripción. Los rayos X tienen una menor longitud de onda que los ultravioleta. Ya, por lo tanto, la longitud de onda, los rayos X están más a la derecha que los UV. Y eso está bien, ¿no es cierto?
Y por último tenemos la E, que dice que la luz visible tiene una mayor frecuencia que los infrarrojos. Y eso también es verdad, ¿no es cierto? Está la luz visible primero, o sea, está la luz visible después, con mayor frecuencia, antes los infrarrojos con una menor frecuencia. Muy bien, su respuesta entonces. Número 2. ¿Cuál espectro de luz es capaz de estimular la producción de vitaminas al incidir en la piel de algunos seres vivos? La luz visible, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos UV o las ondas de radio. De nuevo la D, ¿no es cierto? Los rayos UV van a producir esta vitamina D, como lo comprobamos, ¿no es cierto?, recién, que va a servir, creo, para el fortalecimiento de los huesos también, según lo que había leído en alguna cosa, creo. Ya, entonces, son importantes también ponerse un poco al sol, pero también tener la medida necesaria, ¿no es cierto? Quizás evitarlo cuando esté al máximo, ¿no es cierto? Y usar ya sea protector de ojos y protector de piel. Entonces, ambas respuestas alternativas era la letra D. Otras preguntas más. Uy, ¿qué estaba hablando yo? Siempre me anticipo la respuesta. ¿Qué sugieren ustedes para protegerse de los rayos UV? De Protector solar, los rayos ultravioleta. Ahí una compañera recién habló que tenía un problema. ¿Cómo? Uso de eh, bloqueador. protector solar, Protector y bloqueador, ¿no es cierto? No el bronceador que se usaba un momento, ¿no es cierto? Para quedar un poquito tostadito. el uso Aunque de gafas igual ese tiene anteojos, la capacidad de igual absorber un poco. Muy bien, ¿no es cierto? Uso de gafas para proteger nuestros ojos. Y por último, ¿no es cierto? No exponerse. A ver, ¿hay algo en el chat? Sobre factor 50, muy bien. Importante el factor porque sobre todo si es que nos ponemos en la hora máxima y si nos ponemos un bloqueador débil, te va a durar poco tiempo porque se va a consumir más rápido. Como si tenemos uno más con mayor calidad, va a tener una mayor duración. ¿Ya? Por lo tanto, si estamos expuestos al sol más tiempo, nos va a proteger mejor. Por lo tanto, no exponerse al sol. En los horarios de mayor intensidad de los rayos UV. Exacto, en los horarios de mayor intensidad UV, que es como la hora de la tarde, ¿no es cierto? Dice aquí Hans que el de 30 es muy débil, que es como aplicarse agua nomás, y el sol, ¿no es cierto?, lo va a consumir muy rápido. ¿Ya? A veces uno por comprar el más barato, compra el de 30, pero termina siendo más perjudicial al final, igual te va a afectar el sol. ¿Ya? Lo importante igual es utilizarlo, ¿no es cierto?, en algunos lugares en donde no nos vamos a proteger con la ropa, ¿no es cierto?, en la cara, en los brazos, ¿no es cierto?, para evitar, ¿no es cierto?, tener algún problema en nuestra piel. ¿Cuál es la utilidad de los rayos X, ¿no es cierto?, de realizarse los rayos X? ¿Para qué nos sirven? ¿Para qué lo utilizan? para, para detectar alguna lesión en los huesos, Lesión en los huesos, ¿no es cierto? Muy bien, detectar lesión o problemas en los huesos. ¿Por qué, no es cierto? Porque los rayos X tienen la capacidad de traspasar
los tejidos blandos, pero no los tejidos más duros, ¿no es cierto? Más gruesos como lo son los huesos. Y reflejar los huesos, ¿no es cierto? Rayos, ¿qué escribimos aquí? Rayos, con eso, rayos. Ya, entonces tenemos ya las respuestas acá. Muchas gracias por su participación, chicos. Entonces, ahora vamos a pasar a la pregunta esencial. Les quedan todavía 15 minutos aún para poder trabajarla, entonces van a tener este tiempo de clase para poder realizar la pregunta esencial y enviármela al WhatsApp. Entonces, dice, señala y describe al menos 2 espectros electromagnéticos, indicando sus características y uso en la vida cotidiana. Además, indica si podemos percibirlos o no. ¿Acaso los podemos, están dentro de nuestro espectro visible o no? Entonces ustedes, de todos los espectros que acabamos de ver, pueden elegir 2, ¿ya? Y describirlos, principalmente sus características y su función que puedan tener en nuestra vida, ¿ya? O también indicar si hay que tener cuidado también con estos, principalmente los que son más intensos, ¿no es cierto? Pero generalmente, principalmente les pido las características y van a tener que mencionar si nos pueden hacer daño o no. Entonces me lo pueden enviar al WhatsApp, tienen estos 15 minutos para poder responderlo.